pero ¿dónde voy a enfocar toda mi esfuerzo, digamos, para determinar el avance, el porcentaje de avance de la ejecución física y financiera? Va a ser en el presupuesto técnico. Básicamente de aquí va a salir la liquidación. ¿Por qué? Porque en el presupuesto técnico, que más o menos va así, bueno, va así, ¿no? Porque así se estructura, va la inversión fija, y dentro de la inversión fija va la inversión fija tangible, que es todo lo material que tiene forma física, o sea, todo lo que tiene forma física que ha sido adquirido por la entidad y entregado a la organización, ¿no? Ahí van las obras civiles, maquinarias, equipos, muebles, activos biológicos como son los semovientes, plantones, etc. Entonces, todo lo que haya comprado la entidad en estos ítems, lo debo identificar. Y en la inversión intangible es todo lo que le genera valor al negocio, pero no tiene forma material. Por ejemplo, certificaciones, licencias, software, marcas, ¿qué más? Diseños, ¿no? Patentes, todo esto que no tiene forma material, pero le genera valor al negocio, es una inversión intangible. Luego también se puede adquirir con Proconfite capital de trabajo. Y si es que el plan de negocio fuera grande, ¿no? Que se haya requerido la infraestructura, ahí se requiere gastos generales y supervisión también. Gastos generales y gastos de supervisión. Pero eso es sobre todo para planes de negocio grandes. Cuando son chiquititos, donde se compran, no sé, 10 ordeñadoras, ¿qué supervisión o qué gastos generales podrías incurrir? O cuando compras ganado, que hay mucha compra de ganado. De hecho, el 30% de planes de negocio aprobados a nivel nacional son del sector pecuario, ¿no? Y muchos se compra semovientes. Por eso el 1.5 dice semovientes, literal, en los formatos que nos ponen a disposición los oficiales. Entonces, hay mucha adquisición de este tipo de activos. Entonces, si solo va a ser compra de ganado, ¿qué gastos generales podrías incurrir? O gastos de supervisión, ¿no? No tendría mucho sentido. Y considerando que las categorías son de, por ejemplo, 160,000, la mayoría de ese dinero, lo ideal es que vaya para lo que necesita la organización. Por eso les decía que tienen que enfocarse en lo que necesita la organización y no lo que necesitaría la entidad de ejecutar mi plan de negocio. ¿Y qué necesita liquidar? Y no enfocarnos en eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta de acá les muestro esto porque quiero que identifiquen que cuando vamos a liquidar planes de negocio del Decreto Supremo 103, que en la sesión anterior habíamos dicho, le vamos a llamar el antiguo reglamento, tienen que fijarse mucho en los montos totales, ¿no? Recuerden que en el antiguo reglamento, el monto total del plan de negocio es 160,000 y la entidad, o sea, lo que vayamos a liquidar debe ser máximo el 80%, que es 160,000, ¿no? Y la otra categoría es para planes de negocio mayores a 200,000, donde nosotros nos vamos a enfocar que lo que la entidad haya cofinanciado no supere el 50%. Eso para saber que cuando liquidamos estos planes de negocio, estos deben ser nuestros rangos máximos. Y luego con el siguiente DS que hemos dicho en la sesión anterior, que lo vamos a llamar el nuevo reglamento, ahí ya son 3 categorías. Y para la categoría A no debe ser menor a 80 ni mayor a 160. En categoría C igual no debe ser planes de negocio menores a 80,000 de cofinanciamiento ni superiores a 350,000 de cofinanciamiento. Y en la categoría C no debe ser menor a 100,000 ni superior a 1,000,000. Entonces, si nos dan un plan de negocio para liquidar en categoría C, ahí va a estar interesante y fuerte el trabajo porque seguramente con 1,000,000 hay muchos bienes que hay que liquidar, ¿no? Y la lista esta de acá de todos los conceptos se hace largo y es más trabajoso ir consolidando toda la información.
Pero si nos dan planes de negocio para liquidar en categoría A, es mucho más sencillo, ¿no? Quizás solo sea este ítem de maquinarias, comprar un X número de maquinaria, un tractor quizás nada más. Entonces ahí es más fácil, solo es un ítem nada más, entonces es fácil. Por eso es que les decía en la sesión anterior que en caso de categoría A podemos trabajar con 10, 15, 20 planes de negocio para liquidar sin ningún inconveniente, ¿no? Porque solo uno no sería pues rentable liquidar solo uno, entonces es importante tratar de abarcar 5 o 10 planes de negocio para que sí nos sea interesante el monto, porque también como consultores vamos a invertir tiempo nosotros, trabajo, esfuerzo, dedicación, viajes, visitas en campo y demás. Pero esto es lo que debemos tener en cuenta entre rangos, entre categoría A y otra categoría. Como les decía, ¿no? Miren este ejemplo de acá del lado izquierdo. Es un plan de negocio de 410.000 soles, donde el gobierno local ha puesto 121.000 soles y la lista es bastante detallada, pequeñas cositas que no son caras, pero son bastante detalladas, ¿no? Entonces, cuando liquidamos, por ejemplo, este de la izquierda, vamos a tener que encontrar cada ítem que está aquí programado, cada uno de estos ítems se haya realmente comprado, en los documentos que sustentan la compra de estos ítems. Y en este otro, que está en color rojo de la parte derecha, pueden ver que para el tema de las compras se concentran en una picadora, 26 porongos lecheros y 26 vaquillas y una asistencia técnica. Entonces, liquidar esto es más sencillo, ¿no? Es más sencillo porque tiene, como ven, 4 ítems nada más. Y así vamos a encontrar diferentes características, tipos de planes de negocio. Algunos, como les digo, solo con un ítem, que puede ser un tractor nada más. Y hay muchos de estos, porque muchas organizaciones, el 31% son del sector agrícola, y gran parte de estas piden tractores, ¿no? Como parte del trabajo que vamos a realizar, cuando hayan varios ítems en un plan de negocio, como en este ejemplo, donde hay motofurgoneta, jarras de plástico, tinas, picadoras, moldes, selladoras, mesas, envases, tapas, analizador, otros bienes por hongos y demás, cuando son varios, entonces tenemos que en la parte de liquidación en campo, para la liquidación técnica, tengo que hacer la verificación en campo de que todos los bienes que se han programado en el plan de negocio realmente se hayan adquirido y existan en campo, ¿no? Porque si se han comprado motofurgonetas, picadoras y demás, yo tengo que ir a campo a verificar que estos bienes existan. Y y además tengo que detallar cuál es la característica de este bien, ¿no? Está en buen estado, regular estado, mal estado, cómo está, y algún comentario al respecto de cada bien. Es parte del trabajo en campo para la liquidación técnica, y así todos los bienes que se hayan programado, al final yo debo enlistarlos y verificar que existan. Y para ese tema, cuando yo voy verificando una cierta cantidad, entonces si voy a campo y en el plan de negocio establecía que se iban a comprar 22 moldes para queso, digamos. Eso era lo programado. Y en los documentos dice que solo se compró 20. O que solo se compró 11 para nuestro ejemplo. Solo se compró 11 moldes. Estos 11 moldes se debieron entregar a las organizaciones. Y luego yo verifico si se entregó a las organizaciones. Y luego, para determinar el avance físico de la ejecución del plan de negocio, lo que hago es, para determinar el porcentaje del avance físico, simplemente hago la sumatoria del valor ejecutado, que en este caso sería 11, solo con una partida para nuestro ejemplo, sobre la sumatoria del valor total, ¿no? Estos 11 moldes, ¿cuánto costaron? El valor total, ¿cuánto fue, no? Entonces ahí voy sacando el avance físico, y cuando voy a trabajar el tema del avance financiero, igual aplico mi fórmula,
sobre la sumatoria del presupuesto total de inversión. Entonces ahí yo voy sacando. Por eso les decía, ¿no? Es la comparación de lo que se ejecuta en base a lo que se programa. Si yo dije o programé que iba a comprar 10 vacas y termino comprando 9 vacas, entonces yo voy a decir que tengo una ejecución de 90%, ejecución física de 90%, porque solo he comprado 9 de 10. Pero si estas 10 vacas costaban 100,000 soles y yo terminé gastando en 9 vacas los 100,000 soles, diré ejecución financiera del 100%, porque tenía 100,000 programado y gasté 100,000. Ejecución financiera 100%. Pero en la parte física no es 100%, porque solo compré 9 de las 10 programadas. Entonces, ejecución física 90% y ejecución financiera 100%. Y es así como se va sacando los porcentajes, ¿no? Ahora, todo este tema que tiene que ver ya con la parte financiera y los recursos y demás, y por qué nos enfocamos en los recursos públicos, tiene que ver a cómo se estructura el presupuesto público y los recursos públicos, ¿no? Y para eso nos vamos a basar en lo que dicen las entidades competentes, como el Ministerio de Economía y Finanzas, que ven acá un comunicado del MEF, donde les dijo a los gobiernos regionales que debían programar Procompite en un código de proyecto genérico que el Ministerio de Economía y Finanzas dio, que se llaman iniciativas a la competitividad. Ahí está el código del proyecto genérico, iniciativas a la competitividad. Entonces, todos los recursos se colocan ahí. Y también les dijo, el MEF les dijo, para la programación de las, primero les dijo a los gobiernos regionales, les digo, los gobiernos regionales y locales se les informa que hay un código de proyecto genérico para programar, y en este proyecto, código de proyecto, solo se programan los recursos de Procompite. Por eso son recursos públicos, por eso se liquidan. Y luego le dijo, cuando tú quieras continuar las inversiones de Procompite, los recursos deben registrarse en los códigos de los proyectos existentes, tal como corresponde. Los montos programados en el proyecto genérico, o sea, cuando tú programes tu plata, tu 100%, tus 10 millones en este proyecto genérico, estos recursos solo se pueden modificar a nuevas inversiones hacia códigos únicos ganadores del concurso Procompite. ¿Eso qué quiere decir? Aquí yo hice un gráfico en el lado derecho, vean. Les van a dar 10 millones para Procompite. Acuérdense que el 90% se va al concurso, el 10% es para la gestión de Procompite, de donde sale la plata para liquidar. Entonces, todo eso es sus 10 millones, ¿no? Supongamos. Dice que todos estos 10 millones se programan en este proyecto genérico, iniciativas a la competitividad. Y luego dice que para la continuidad de las inversiones, o sea, este 90% de aquí, solo se podrán modificar hacia los códigos de las inversiones ganadoras. Es decir, cuando ya haya lista de planes de negocio ganadores, estos recursos que son parte del 90% se van a cada código único generado. Como van a ganar 20, 30 planes de negocio, entonces se van a generar 20, 30 códigos únicos. Y en cada código único van a programar los recursos públicos nada más. No programan los recursos que la organización aporta, solo los recursos públicos. Entonces, si se ha ganado en categoría 160,000, lo máximo que van a poner en ese código único es 160,000. Por eso les decía que la liquidación técnico y financiera se enfoca en los recursos públicos, sobre todo, y complementa con el aporte de la organización. Se enfoca, ¿por qué? Por todo esto que les estoy mostrando y comentando. Ahora, otro punto. También les van a pedir, cuando liquidemos, dónde se han programado los recursos. Y para eso, igual, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene sus clasificadores de responsabilidad funcional. Y ahí
principalmente en el tema de Procompite, se clasifican o los recursos se van a ubicar en la función agropecuaria, porque sobre el 60% es del sector agrícola y pecuario, entonces se van a ir a la función agropecuaria, otro porcentaje se irá a la función pesca, otro se irá a la función turismo, a la función comercio, a la función trabajo. Entonces, van a programarse los recursos en el código único que se vaya a generar con el monto del plan de negocio ganador, y además se van a clasificar en un clasificador, en una función, división funcional de responsabilidad nuevamente, de la programación multianual, o sea, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ahí se va a programar, ahí van a estar los recursos. Y ahí, así es como es que se distribuyen. Por eso, nuevamente, les digo que la liquidación tiene que ver con liquidar o determinar el costo final de los planes de negocio en comparación a lo que fue aprobado. Y en el tema de liquidación, sobre todo ya financiera, también el MEP ha puesto a disposición y les ha comunicado a todos los gobiernos regionales y locales en las partidas donde deben registrar las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Por ejemplo, equipos y maquinarias lo deben colocar en el clasificador 2.63, que es adquisición de vehículos, maquinarias y otros. Insumos y materiales en gastos por la compra de bienes, y contratos de servicio en gastos por la contratación de servicios. O sea, me voy aquí a este cuadrito de acá. El 90% se va a los códigos únicos de los planes de negocio ganadores. Y estos se van a gastar en en estas partidas de gasto. Ahora, lo que quiero que vean es que todas inician con 2.6. La 2.6 es adquisición de activos no financieros, que básicamente son gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital. Por eso es que en el tema de Procompite no puede haber gasto corriente o no puede haber pago de personal en planilla, porque los procesos, las normas, las pautas marcadas por los entes competentes nos señalan eso, ¿no? Ahí está, solo podemos comprar bienes y servicios y todo por la específica de gasto, la 2.6. O sea, ya nos han dicho, aquí está. Entonces, cuando nosotros liquidemos, lo que vamos a hacer, todos los bienes adquiridos, por ejemplo, de esta de acá, observen por favor, jabas, tinas, tanques, mesas, tapas y porongos y demás, lo voy a colocar ¿dónde? En insumos y materiales o en equipos y maquinarias. Y voy clasificando. Por ejemplo, aquí tengo selladora con tapa de aluminio y tengo picadora mixta. ¿Esos qué son? ¿Son materiales? ¿Son insumos? No, son maquinarias. Entonces la voy a poner en la 2.6.3. Los otros que me dicen que están acá hay moldes, hay envases de vidrio, hay tapas de aluminio. ¿Eso dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar en gastos por la compra de bienes, porque son materiales, insumos y materiales. Y todo, aquí también pueden observar, hay servicio, aquí hay un servicio de asistencia técnica en manejo de ganado vacuno. ¿Eso dónde lo voy a colocar? En este ítem, contratos de servicios, gastos por la contratación de servicios. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Identifico la lista de todo lo que se ha comprado, identifico si es una maquinaria, es un equipo, es un insumo, es un material, es un servicio, y lo voy colocando en el clasificador que le corresponde. Al final lo que voy a hacer, sumar todo lo que sea por una específica, por otra y por otra, por grupo, sumar el total y el monto que me vaya a dar, que puede ser, no sé, 140.000, 150.000, eso voy a sacar. ¿Qué porcentaje representa de lo que me aprobaron? De 160.000. Y ahí ya tengo el avance
financiero, ¿no? Y en el avance físico, con estos ítems debí comprar cierto número de cosas. ¿Logré comprar todo lo que estaba? Sí, no. Entonces ahí ya va el avance físico. Pero acuérdense que no solamente es a nivel de documentos, yo tengo que ir a campo para verificar. Si no, no hay liquidación técnica completa. Ahora, otro punto, ¿por qué nuevamente les digo que la liquidación se enfoca en recursos públicos? Porque todo forma parte del Sistema Integrado de Administración Financiera, que es el SIAF, ¿no? Todo lo que se compra con recursos públicos entra al SIAF. Pero para entrar al SIAF, previamente hay una etapa de certificación y de compromiso, que estas dos etapas en verde van a formar parte de lo que nos dice el comunicado, ¿no? Del MEF, que van a programar la plata en iniciativas a la competitividad y estas van a modificarse a los códigos únicos de proyectos genéricos, se crean la meta, se hace la certificación y el compromiso para la compra de los bienes. Una vez que se hace el compromiso, se mensualiza este mes cuánto vamos a gastar y cuánto programamos, ¿no? Cómo vamos a gastar. Luego, ya se hace el requerimiento del bien o del servicio, se genera la orden del bien o del servicio, la orden de compra o la orden de servicio, y cuando se genera una orden de compra y de servicio, va a venir con un código SIAF, y este código automáticamente entra al SIAF y vamos a tener una orden de compra y es la primera etapa o la primera fase del gasto del SIAF. La fase del gasto del SIAF consta de cuatro fases, ¿no? Compromiso, devengado, girado y pagado. En la fase de compromiso se generan las órdenes de compra, las órdenes de servicio. Ahí básicamente lo que se va a hacer es registrar la información de la orden de compra o de servicio, el RUC del proveedor y los datos del proveedor y la cantidad y los montos, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa. Compromiso, generación de la orden de compra o la de servicio. Luego va a venir el devengado. El devengado se hace después de que el proveedor presenta su producto o deja sus bienes en almacén o los entregan a las organizaciones. Entonces, entrega el producto o realiza el servicio. Y ahí se da la conformidad del bien o del servicio y va a pasar al devengado. Y en el devengado lo que hace es registrarse la obligación de pago, es decir, yo como entidad registro que estoy obligado a pagarte, pero luego de haber recibido la conformidad del bien o servicio. O sea, el área usuaria emite la conformidad y por tanto se va a solicitar el devengado, que es donde la entidad registra la obligación de pago. O sea, estoy obligado a pagarte porque ya el área usuaria dio la conformidad de que este servicio se realizó y este bien se entregó. Una vez que se hace el devengado, se inicia el girado. El girado va a ser básicamente cancelar total o parcialmente la obligación devengada. Dice total o parcialmente porque hay servicios o hay bienes que se entregan por etapas, ¿no? Primera armada, segunda armada, o por productos, primer producto, segundo producto, tercer producto, ¿no? Entonces, en el girado te puedo pagar todo o te puedo pagar por partes conforme se haya generado las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Entonces va el girado, ¿no? Donde se cancela total o parcialmente. Y finalmente viene el pagado, que es la cancelación total de la obligación por parte de las unidades ejecutoras, que básicamente el pagado es el abono, el depósito del monto total del bien o servicio en las cuentas de los proveedores, ¿no? Si, por ejemplo, como este proceso casi es automático, si te giran en la mañana, en la tarde te pagan. Si te giran en la tarde, lo más probable es que al día siguiente ya se haga el pago. Y básicamente es este paso. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque cuando liquidemos debemos conocer compromiso, devengado, girado y pagado, porque vamos a trabajar con el SIAF. Y en el SIAF ya te trabaja con fase de gasto y debemos trabajar con conocer estas fases. Cuando vamos a liquidar, nos vamos a enfocar sobre todo en el girado. Con el girado vamos a liquidar.
no con el compromiso, porque se pueden generar órdenes, pero a veces no se realizan los servicios o no se entregan los bienes. Entonces no podemos trabajar con compromiso. Tampoco con devengado, porque si bien es cierto, se registra la obligación de pago, pero a veces, cuando sobre todo es fin de año, el devengado se puede realizar en diciembre, pero no se paga en diciembre, quizás se pague en enero, febrero, a veces tienen que hacer trámites de reconocimiento de deuda. Por eso, no sé si les ha pasado en varias entidades que nos dicen, ya pasen las conformidades para que se registre el devengado, porque cuando ya se registre el devengado, se registra la obligación de pago por parte de la entidad. Por eso siempre quieren, ya hay que devengar, hay que devengar. Entonces, tampoco lo vamos a hacer con ese TABA, porque se devenga, se registra la obligación de pago, pero no se paga. Y como estamos hablando de recursos públicos, tenemos que trabajar con el girado. Ahí el girado se cancela total o parcialmente la obligación de pago. Y como les he dicho, el siguiente paso es casi automático. Entonces, prioritariamente, principalmente para reportar nuestro gasto en la liquidación, vamos a trabajar con girado. Girado, girado. Acuérdense, las 4 fases del gasto y enfocámonos en el girado. Ahora, otro punto que debemos fijarnos bien es el compromiso. ¿Por qué? Porque cuando las entidades archivan sus expedientes de pago, o sea, todo, el expediente de pago es todo lo que les he comentado, ¿no? Que se hace el requerimiento, se adjunta el TDR, se hace el proceso, si es por menor cuantía, mayor cuantía, todos esos documentos para que se genere la orden de servicio, todo va a ir adjunto. Y si se devenga, va detrás del compromiso. Si se gira, va a ir detrás. Y si se paga, incluso debajo, ¿no? Entonces va en orden. Y las entidades, cuando archivan sus documentos, su expediente de pago, lo hacen con el código de la orden de compra o la orden de servicio. Entonces, ¿por qué me interesa estos números de órdenes de compra de servicio? Como la liquidación es este informe donde van adjuntos todos los medios probatorios, yo necesito tener todos esos documentos, de todo ese expediente de pago. Y como se busca por el número de compromiso, o sea, por el número de orden de compra de servicio, entonces yo necesito identificar esos números de órdenes de compra o de servicio, porque con esa lista de números de órdenes de compra y de servicio, yo voy a solicitar que me den las copias o me den el acceso al archivo para yo sacar las copias de todo el expediente. Por eso es importante conocer las fases y enfocarnos que en el compromiso nos sirve a nosotros para obtener todos los medios probatorios, pero para el proceso de la información y sacar nuestro porcentaje de ejecución financiera, vamos a trabajar con el girado. Entonces, ya que está claro este tema, para los que quieran mayor información, aquí yo les he dejado una diapositiva donde detallo más información sobre estas fases. Y para los que ya tienen más tiempo trabajando en gestión pública, ya lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ya que sabemos el proyecto genérico, cómo se distribuye el gasto, los códigos únicos, los clasificadores de responsabilidad funcional, las específicas de gasto, las fases, ahora cuando ya entremos a un reporte de SIAF, y cuando analicemos para buscar información para nuestra liquidación financiera, lo que vamos a ver es la estructura funcional programática. Y la estructura funcional programática, ¿por qué es importante? Porque cuando busquemos querramos buscar los números de órdenes de compra, órdenes de servicio, de estos códigos únicos donde se van los recursos, vamos a tener que buscar estos códigos en un sistema. Y el sistema clasifica y ubica los códigos únicos dentro de subprogramas, programas y funciones. Por eso es estructura funcional programática. Y los códigos únicos que nos interesan, porque estos códigos pertenecen a planes de negocio, es decir, cada código único es un nombre,
Cada código único le pertenece a un plan de negocio. El plan de negocio es, digamos, mejoramiento de la calidad del leche o de la producción del queso en tal lugar, de tal organización. Este plan de negocio que nos dicen que liquidemos, que nos encargan que liquidemos, va a tener un código único. Entonces, tenemos que ubicar los códigos únicos. Cuando ubiquemos los códigos únicos, tenemos que identificar las órdenes de servicio y órdenes de compra para obtener nuestros expedientes. Y luego, ubicar ya por devengado. Este proceso, para los que quizás están entrando recién al mundo de la liquidación, puede parecer complicado, pero no es así. Pero es importante saber, ¿saben por qué? Porque cuando ya entremos a un reporte de SIAP, sepamos por qué buscamos este punto, de dónde lo sacamos, de por qué sale así. Es importante saber, ¿no?, el porqué de las cosas. Entonces, vamos a buscar nuestros códigos únicos en actividades y proyectos. Ahora, en el tema también de los recursos públicos están las cadenas presupuestarias. Y las cadenas presupuestarias están, por ejemplo, dentro de sector, pliego y unidad ejecutora. Sector, pliego, que ya son las entidades que vienen con un RUC y una unidad ejecutora para ese sector y ese pliego. También tienen la cadena funcional programática, que es lo que les había mencionado en esta estructura funcional programática. Siempre inicia con función, programa funcional, subprograma funcional, actividad y proyecto. Actividad y proyecto, ahí vamos a encontrar nuestro código único. Y luego componente y meta. Pero en tema de Procompite, de planes de negocio, solo nos vamos a quedar hasta actividad o proyecto. En proyectos de inversión sí hay componentes y hay metas. Entonces a veces liquidamos metas, componentes diferentes, ¿no? Porque a veces colocan un proyecto productivo, en un componente va la parte, digamos, técnica y en otro componente va la parte de infraestructura. Entonces hay que liquidar primero por partes el componente de infraestructura, que tiene otra estructura, otro diseño, también contenido para liquidar, y la parte más técnica que tiene otra estructura. Pero en Procompite solo nos ubicamos acá en actividades y proyectos. Luego está la naturaleza del gasto. La naturaleza del gasto tiene que ver con este punto. Con las partidas de gasto. ¿De dónde salen estos numeritos? Tienen que ver justamente con, por ejemplo, la 2, 6, 3, 1, tiene que ver con el origen del financiamiento, la fuente de financiamiento, el tipo de transacción, la genérica, la subgenérica y la subespecífica. Entonces, por eso va con 2, 6, 3, 4, 2 y demás, porque tiene que ver cada número tiene un origen, una fuente, un tipo de transacción y una genérica. Esta información aquí la pueden ubicar para mayor detalle. Solo es de manera general lo que debemos conocer, no es que se lo deben aprender. Lo más importante de estas dos diapositivas es que yo quiero que sepan que los códigos únicos lo vamos a encontrar en actividad y proyecto, y que cuando liquidemos y consolidemos, vamos a hacerlo por específica de gasto. O sea, todos los bienes, todos los servicios, todas las maquinarias, es decir, separadas primero y luego juntas. Porque debemos saber en qué específica se gastó, se programó, se gastó y cómo es que se ejecutó todo el gasto, ¿no? Entonces, básicamente es por eso nada más. A ver, tengo algunas consultas en el chat. Para no dejarlas al final y alargar la sesión de hoy, vamos a atenderlas. Dice, para la liquidación, ¿tiene una carrera o profesión específica o cualquier profesional lo puede realizar? Es que ahí, justo habíamos hablado de ese tema también en la sesión anterior, es que se necesita por lo menos para la liquidación técnica un profesional relacionado a la materia, ¿no?
porque tiene que hacer el análisis técnico, por eso es evaluación técnica, tiene que ir a campo y determinar las características técnicas de cómo se desarrolló el plan de negocio, si es un plan de negocio de, digamos, eh, ganadería, pues lo ideal es que alguien que conozca la ganadería haga la liquidación técnica. Si fuera un plan de negocio de panadería, lo mismo, lo ideal es que alguien que conozca la materia pueda ir a hacer la evaluación técnica. Y por el otro lado, por ejemplo, si son planes de negocio de palta, ¿no? Que hay bastante, alguien que conozca el tema agrícola, de producción de palta, es lo ideal que vaya a hacer la liquidación técnica, lo ideal. Y para el tema financiero, lo ideal, no es que así debe ser, no estoy diciendo es sí o sí, no, no, lo ideal es que sea firmado y respaldado por un contador, por este tema financiero, pero no es difícil hacer una liquidación, pero sí es recomendable que sea, porque estos documentos se firman, entonces lo ideal es que lo firme un contador. Si se gastó más del presupuesto, ¿cómo se liquida? Como esté. Ya no diremos que hemos ejecutado al 90%, al 99%, al 100%. Ahí si se gastó más de lo presupuestado, diremos que se tiene una liquidación financiera de 105%, 110%, 115%. Cuando liquidamos lo que encontramos, o sea, como está, no tenemos que maquillar nada, porque básicamente es documentar cómo ha sido la ejecución, ¿no? A nivel técnico y presupuestal. Entonces, si se gastó más y ese gasto está dentro de las específicas de gasto, dentro del código único, y están todos los documentos del expediente de pago que acreditan ese gasto o demás, lo declaramos, lo detallamos en nuestro informe. A ver, hay otra pregunta aquí. Leonardo nos dice, cuando se quiere recopilar estos datos, se encuentran varios órdenes en un solo plan de negocio. ¿Hay la posibilidad de mandar todos los bienes a un solo pedido y facilitar esta recopilación? A ver, cuando se quiere recopilar estos datos, me imagino de los expedientes de las compras, ¿no? Hay varias órdenes, generalmente hay varias órdenes. Vamos a encontrar 2, 3, 4 órdenes, 10, 20, dependiendo del monto del plan de negocio, o sea que sí es varias órdenes. Hay la posibilidad de mandar todos los bienes a un solo pedido y facilitar esta recuperación. Claro, o sea, como lo que pasa es que hay clasificadores, ¿no? Entonces todo lo que es maquinaria lo tienes que poner en el ítem de maquinaria y es otro clasificador. Todo lo que son bienes materiales en otro clasificador y todo lo que son servicios en otro clasificador. Para el pedido tiene que ser así, por específicas de gasto. Por eso las solicitudes de bienes y servicios, las SBS van, el monto, el clasificador de gasto, o sea, sí tiene que ir, ¿no? Ahora, en un clasificador en un requerimiento, puede generarse una o varias órdenes dependiendo del proveedor. Por ejemplo, un proveedor de porongos quizás no te pueda proveer las vacas, ¿no? Entonces, ahí no va a ir una orden para dos proveedores diferentes. Tiene que ir una orden para el proveedor de las vacas y otra orden para el proveedor de los porongos. Por eso es que por tipo de bien se va clasificando y se hacen los requerimientos. Porque como la orden se genera, y habíamos dicho que en la fase de compromiso se detalla el proveedor, el RUC y el nombre del proveedor, entonces ahí va a ir el dato del proveedor. Por eso es que tiene que ser por especialidad. Y entonces, si van a generarse una orden para un proveedor y que a otro proveedor le vas a pedir otra cosa, van a ser varias órdenes, porque en una orden se genera, se detalla el nombre y el RUC del proveedor. Aquí vamos a verlo. Acá. Aquí en esta más larga, miren, en la fase se registra la información de la orden de compra del servicio
y el RUC del proveedor. Implica el uso de un clasificador de gasto a nivel de específica, una fuente de financiamiento y la meta correspondiente asociada a ese gasto acorde al techo presupuestal. Aquí es donde se generan las órdenes, entonces sí o sí va a ir el RUC del proveedor. Por eso es que va a depender del tipo de bien, ¿no? No todos, por ejemplo, a veces son cosas de ferretería y son cosas de maquinaria, especializada en panadería, por ejemplo. El ferretero no te va a vender la maquinaria especializada de panadería o de carpintería. Y por eso es que se generan varias órdenes. ¿Ya? Pero no es complicado hacer estas liquidaciones. Dider nos dice, de manera específica, cuáles son las actividades que se debe considerar en el plan de trabajo para la liquidación. No se hace plan de trabajo para la liquidación. No he visto casos donde se haga plan de trabajo para la liquidación en realidad, porque cuando se emiten las órdenes para el que va a liquidar o cuando se hace un término de referencia de liquidación, lo que te da ya el término de referencia es el contenido que debe tener la liquidación. Entonces, tú lo que tienes que iniciar es colocando, te dice, fecha de presentación del primer producto, que es el informe técnico, digamos. Te dan una fecha, entonces nada más presentas el informe técnico con lo que te pide el término de referencia en la fecha establecida. No he visto planes de trabajo, pero si te pidieran algún plan de trabajo, tienes que considerar el plazo y el periodo para el levantamiento de información en campo, para la liquidación técnica, para la consolidación de la información, gestión para el acceso a los expedientes de pago, consolidación de información y elaboración y trabajo en gabinete, ¿no? Pues la última parte ya. Generalmente, pero como te digo, no he visto, porque como los planes de negocio se liquidan dependiendo de la cantidad en 10, 15 días, sería ilógico que te pidan un plan de trabajo para un periodo tan corto, ¿no? O lo máximo que he visto, una liquidación que sea grande, 45 días. Y para que presentes un plan de trabajo en los 10 días es como restarte, ¿no? Salvo que el plan de trabajo te lo pidan en los 3, 4 días. No lo sé. Pero te tendrían que pagar un porcentaje por eso. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor? ¿El servicio por un solo plan o el paquete y cuánto costaría la liquidación? Depende, pues, si es un solo plan y es un solo plan de 1 millón, te conviene tomar ese, ¿no? A que te den 10 planes de 100,000 soles de 50,000, porque hay planes de 50,000, o que te den 5 de 100,000, ¿no? Te convendría hacer solo uno, que es más grande y te van a pagar más por eso, que hacer varios, porque hacer varios chiquititos significa ir a varias organizaciones y visitar para el trabajo de la liquidación técnica, porque tienes que ir a campo. Entonces, te convendría, tal vez no conviene, en cambio, con un solo plan de negocio, te convendría, pero que sea el monto alto, pues. Así que no podemos decir que es más conveniente, depende del tipo de plan de negocio, del monto del plan de negocio que se quiere liquidar. Y ahora en muchas entidades vas a encontrar varios pequeños, ¿no? Entonces vas a tener que tomar ese servicio por varios pequeños. Ahora, ¿qué condiciones debemos tener nosotros para la elaboración del expediente de liquidación? ¿Qué debemos conocer? Es importante que nosotros conozcamos.